Un privilegio volver a encontrarnos en este canal donde semana a semana reflexionamos sobre la Escritura. Quiero invitarlos a que se acomoden, a que se preparen, busquen sus Biblias. Hoy estudiaremos una sección del libro de Juan, del capítulo 15. Muy bien, ya están todos dispuestos. Vamos a estudiar una sección que probablemente es una de las más famosas de las secciones de Juan y de las palabras de Jesucristo. Habla de una analogía, que no es exactamente una parábola. Toma algo conocido para llevarlos a algo desconocido. En Israel, o en tiempos de Jesucristo, los frutos más comunes eran la higuera, los olivos y la vid. Seguramente en el lugar donde Jesucristo estaba en el momento en que enseñó esta analogía, había un lugar donde habían viñedos. Entonces, a los que lo escuchaban, les iba a resultar familiar las cosas que Jesús presentaba. Versículo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En este versículo, lo primero que tenemos es la expresión yo soy, que se repite a lo largo del libro de Juan. Es una expresión muy importante porque de alguna manera representa una frase que utiliza Moisés en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Cuando Moisés le pregunta a Dios quién eres, él le dice yo soy el que soy. Jesús utilizó esta expresión para apropiarse de los símbolos que utilizaba el pueblo de Israel en relación con Dios. Por eso que en la epístola, en el libro de Juan, Jesucristo es la luz, es el pan, es el camino, es la verdad, etc. El yo soy va apropiándose de conceptos que se mencionan sobre Dios en todo el Antiguo Testamento. Ahora, aquí menciona una ilustración que ya ha aparecido en el Antiguo Testamento en algunos momentos, pero Jesús le va a dar una connotación nueva. Yo soy la vid verdadera. Cuando se refiere a la vid verdadera, está suponiendo, por descarte, de que hay vides que no son verdaderas, que son falsas. En la planta de la vid es el tronco donde salen los pámpanos y luego las ramitas para poder poner el fruto. Jesús es la vid. Y el Padre es el labrador. Aquí Jesús está haciendo una separación entre él y el Padre, evidentemente en términos pedagógicos, porque Jesús y el Padre son uno, es lo mismo. Pero aquí está intentando darnos una lección de relacionamiento con Dios. Por lo tanto, Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Ahora, versículo 2. La forma en que se expresa Jesús aquí es un tanto fuerte, pero que los que estaban escuchando tienen que haber entendido plenamente lo que estaba diciendo, porque estaban acostumbrados a realizar el trabajo con las vides. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Las ramitas, o llamados también pámpanos, son los que se extienden. Ustedes saben que la vid es una enredadera, así que se va enredando y va creciendo. Esa rama lleva los frutos. Ahora,
los agricultores, los que cultivan uvas, cuando ven que una rama está seca o ven que una rama no está produciendo fruto, para que no le quite fuerza a otras ramas, la cortan y la desechan. Pero si ven que la rama está bien, está fuerte, está verde, entonces la poda, es decir, la limpia para que pueda producir mucho más fruto. Ahora, evidentemente Jesús está hablando en términos analógicos, no está hablando en términos literales. Lamentablemente, a través de la historia del cristianismo, este texto ha servido para hacer alusiones literales. Si uno piensa, por ejemplo, en algunos inquisidores de la Edad Media, cómo comentaban este texto, le daban una connotación horrorosa, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que está planteando Jesucristo. Jesucristo está diciendo de que necesariamente toda rama que de alguna manera está unido a la vid va a ser cuidada, protegida y va a ser podada. El acto de podar es un acto muy interesante porque de alguna manera ayuda para que la planta tenga más fuerza para producir más fruto. Mi abuelo se dedicó toda su vida a podar, ese fue su trabajo en el campo. Tuvo muy poca relación con él, pero recuerdo muy bien una conversación que tuve con él donde me hablaba con una pasión y un entusiasmo sobre lo que significaba podar, la importancia de la poda. Ahora, en términos metafóricos referidos a nosotros, de alguna manera Dios va ayudándonos a podar aquellos aspectos de nuestra vida que impiden que demos los frutos adecuados, pero nunca con manipulación, nunca con una intencionalidad que no esté de acuerdo a nuestra voluntad. Hay un respeto de Dios extraordinario en relación con nosotros. Luego hay un texto que ha sido muy criticado porque no se entiende bien. A continuación de hablar de la poda, dice ustedes, refiriéndose a los que lo estaban escuchando, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Algunos han objetado que eso puede haberlo dicho Jesucristo, pero no hay ningún elemento que pueda hacernos pensar lo contrario. ¿Y qué está diciendo Jesús? Está diciendo Jesucristo que su palabra no se refiere a la Biblia, no se refiere al Antiguo Testamento, sino a lo que Él ha enseñado. Su palabra nos limpia. Pero no es una cosa mística, no es que yo leí y quedé limpio. No, lo que está hablando es que cuando somos obedientes a la palabra, y que es lo que voy a decir más adelante que no alcanzaremos porque serían muchos versículos, cuando somos obedientes, cuando hacemos caso, cuando seguimos las instrucciones de Jesucristo, entonces somos limpios. Limpios porque hemos recibido la directriz, la dirección hacia donde tenemos que ir. Luego viene un versículo que en sí mismo es una promesa. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y aquí entramos en un elemento muy interesante en las Escrituras. Jesucristo ha prometido desde el momento de la ascensión que estaría con nosotros permanentemente. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dice en el Evangelio de Mateo. O sea, Jesús ha prometido estar. Pero aquí está hablando no solamente de prometer estar, sino de permanecer, que tiene mucha más fuerza. La fuerza del permanecer tiene que ver con estar permanentemente con nosotros. Algunas personas creen que Jesús o Dios se aleja de nosotros. No,
Los que nos alejamos somos nosotros, no Jesucristo. Jesucristo está permanentemente y ha prometido estar permanentemente con nosotros. Y una de las evidencias de la permanencia de Jesucristo es los cambios que provoca en nosotros. Cuando hay un pámpano, una rama que está cargado de uva, la uva no puede jactarse y mírenme qué extraordinario soy yo, miren lo hermosa que soy como uva. No, porque la uva, que si ustedes observan, el ganchito que separa al fruto del pámpano es muy pequeño y es muy delgado. Eso lo entendían los que estaban viendo. Es muy frágil. Solamente pueden mantener fruto y pueden dar frutos extraordinarios si permanecen unidos a la vid. Pero si por alguna razón esa ramita frágil que une al fruto con la vid se rompe, el fruto se muere. Y no solamente se muere, si es al comienzo, simplemente la ramita no va a dar fruto. ¿Qué está diciendo Jesucristo acá? Que todo cambio que se produce en nuestra vida, todo fruto que se produce en nuestra vida, toda transformación no es mérito nuestro, es obra de Él. Y tampoco va a producirse por esfuerzo nuestro. Hay una enseñanza que de pronto olvidamos en muchas iglesias, en muchos contextos cristianos. No es tu esfuerzo. Cuando le decimos a la gente, tienes que esforzarte para ser mejor, tienes que hacer esfuerzo para poder cambiar tu carácter, le estamos diciendo algo que es equivocado. Jesucristo te está diciendo aquí que solo vas a llevar fruto, solo va a haber cambio en tu vida en la medida en que el palito, esa ramita, está unida a la vid. El labrador es Dios, la vid es Jesucristo. Nosotros somos los pámpanos que llevamos el fruto, pero ese pámpano que lleva el fruto no tiene nada de qué gloriarse, porque el mérito es de la vid, no del pámpano. ¿Hay cosas que cambiar en tu vida? Sí, porque todos necesitamos cambios. Pero esos cambios no se van a producir solo por tu esfuerzo. Necesitas estar unido al Señor. Cuando tú haces lo posible, es decir, como pámpano permaneces unido, Dios hace lo que tú no puedes hacer, es decir, desde la vid lleva savia hacia la ramita y esa savia hace que se produzca el fruto. Es tan simple la analogía, pero es tan profunda que de pronto nos perdemos en los recovecos de los religiosos y le hacemos creer a las personas que es su esfuerzo personal el que va a producir los cambios y los frutos necesarios, y no es así. Desde la perspectiva bíblica, todo fruto, todo cambio, toda transformación es por permanecer unidos a Jesucristo. Pero una vez que tenemos el fruto, no es para que yo me gloríe y me pavonee diciendo, mírenme todos los frutos que yo tengo, la transformación que Dios... Perdón, un momentito. El fruto no es para exhibirse. El fruto es para mostrar qué importante es la vid, porque no se olviden que cuando cortan los pámpanos, la que queda es la vid. La vid sigue quedando. Así que todo fruto es producto de mantenerse unido a la vid. Todo cambio, toda transformación que tú necesites como ser humano va a ser producto de tu unión, de tu permanencia con Jesucristo. Luego vuelvo a repetir, por si se han olvidado. Es muy típico de la forma como enseñaba Jesucristo. Yo soy la vid. No son ustedes, yo soy la vid. Y ustedes son las ramas, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer
nada. Es tajante Jesucristo, no te da opción. Porque cuando usas palabras absolutas como nada, te estás diciendo nada. ¿Y qué es nada? Nada es todo. Es absoluto. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él no exhibe los frutos, los exhibe el pámpano. Pero los frutos no son del pámpano, son de la vid. La vid es la que produce el fruto. Ahora, cuando dice sin mí ustedes no pueden hacer nada, no es que se está yendo por las ramas o que se está apartando del tema. Lo que les está diciendo es que ningún pámpano va a producir fruto si no está unido a la vid. Pero si está unido a la vid, el producto, el resultado, el fruto, el cambio, la transformación va a ser producto de la vid, no del pámpano. Y es ahí donde muchas veces nos equivocamos. Nos presentamos delante de los demás como si fuéramos extraordinarios y todo eso extraordinario hubiera sido fruto de nuestra voluntad y de nuestro propio esfuerzo. Y bíblicamente no es así. Lo único que tenemos que hacer nosotros y que corresponde que hagamos es que permanezcamos unidos a la vid. Cuando permanecemos unidos a la vid, Dios nos dará a través del Espíritu Santo el discernimiento, la capacidad de entender, la capacidad de hacer introspección para darnos cuenta de en qué áreas necesitamos cambio, que nos ayude a entender si en algunos aspectos necesitaremos ayuda para poder salir, porque una vid también va a tener que ser trabajada, por eso está el labrador, para que mejore la tierra, para que lo abone, para que pode, etc. Todo ese trabajo lo hace el labrador, que es Dios. Ahora, nosotros solamente vamos a llevar fruto, pero no tendremos fruto si no estamos conectados con la vid, porque si no estamos conectados con la vid, no podremos llevar fruto. Y ahí esa expresión absoluta de Jesucristo adquiere sentido. Sin mí nada podéis hacer. No puedes ser buen padre, buena madre, buen esposo, buena esposa. No puedes ser buen trabajador, no puedes ser buen hijo, buena hija. No puedes ser nada sin la presencia de Dios en tu vida. Porque la presencia de Dios, que no cambia la realidad, porque la realidad sigue siendo la misma, te cambia a ti. Y hace que tú te conviertas en una mejor persona, en una persona con características distintas, en una persona con una visión de mundo distinta, que hace que tu experiencia de vida tenga un sentido distinto. Yo me gozo al ver a tantos y tantos cristianos a través de la historia, de cómo sus vidas han mostrado la presencia de Dios en ellos. A mí me gusta mucho leer biografías, porque creo que las biografías son una expresión extraordinaria, toda vida es distinta, por lo tanto muestran facetas de los seres humanos que ayudan no solamente a entender al ser humano, sino ayudan a entender por qué algunas personas logran y otras personas no logran. ¿Qué hay en una vida y qué hay en otra? En el caso de las personas que son cristianas, honestas, la diferencia entre un cristiano y otro no es el misticismo, no es que yo me golpee el pecho diciendo pecador, nada. Lo que diferencia a una persona de otra es su permanencia, pero cuando hay permanencia necesariamente hay fruto. Y ahí hay una contradicción en muchos cristianos que supuestamente viven unidos a Jesucristo, pero en sus vidas no hay cambio, no hay transformación. Ahora, yo no soy salvo por la transformación, somos salvos por la justificación. Es decir, la vid es la que lleva toda la gloria de la transformación. Pero tiene que haber transformación, tiene que haber fruto. Ahora, aquí hay un texto que lamentablemente ha sido mal usado a través de la historia del cristianismo. Especialmente este texto lo usó mucho la Inquisición. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman.
no está hablando de manera literal que una persona que no está dando fruto, lo que tenemos que hacer es quemarlo, como enseñaban en la Inquisición, que era algo horrible y que no solamente traía oprobio a Dios, sino que provocaba un problema de arbitrariedad y de subjetividad al evaluar a otras personas, que en realidad ninguno de nosotros está llamado a evaluar a nadie. A nadie. Por eso que Jesucristo dice, no juzgues. Y lo vuelve a repetir Pablo en Romanos 2, no juzgues, porque tú no conoces la vida de otras personas. Ahora, ¿quién hace el trabajo de separar al pámpano de la vid? Eso lo hace el labrador. No es un trabajo de las iglesias, no es un trabajo de otros cristianos, no es un trabajo de personas que se reúnen para decir, él puede estar y este no puede estar. Perdónenme, pero eso no es bíblico. El trabajo lo hace el labrador, el trabajo lo hace Dios. Ahora, evidentemente está hablando en términos metafóricos, no literales. Literales sería para los agricultores, pero metafóricos para nosotros los cristianos. No es que Dios va a tomar a la gente que no cree y los va a tirar en un lago de fuego, como algunas personas enseñan, malinterpretando Apocalipsis, o como algunos enseñan del infierno, malinterpretando la palabra infierno, que no existe en la misma connotación que le da Dante Alighieri en la Divina Comedia, que de allí viene la idea de un fuego eterno donde las personas estarán quemándose eternamente. Son absurdos, que no se sustentan ni lógicamente, ni en el carácter de Dios, ni siquiera en la Escritura. ¿De qué está hablando? De algo muy simple. Si tú no estás unido a la vid, no vas a llevar fruto y por lo tanto serás desechado. No tendrás la venia, la bendición de Dios, porque no estarás llevando fruto. Pero cuando llevas fruto, tampoco el fruto es tuyo, es de Dios, porque Dios ha producido en ti el fruto. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea? Permanecer unidos a la vid. Ahora, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ese pidan lo que quieran ha sido tan mal usado que algunas personas piden las cosas más absurdas por resultados de lotería, por resultados de partidos de fútbol, por cosas absurdas. ¿Qué pediremos si estamos unidos a la vid? Lo que pediría alguien que está en el contexto de la visión de Dios. Si permanecemos, es una condición, es un sí condicional. Si permanecemos, pediremos lo que queramos y lo vamos a recibir. Pero todo aquello que pidamos va a ser en concordancia con estar unido a la vid, porque la condición es si permanecen en mí, unidos a la vid. Por lo tanto, no estaremos pidiendo absurdos que no tienen absolutamente nada que ver con el carácter de Dios, con la concepción de Dios, con ese Dios de amor, con ese Dios de bondad, con ese Dios de justicia. Yo he conocido gente que pide venganza, mata a tal persona, Dios. Perdóname, no vamos a entrar en ese juego, pero Dios no hace eso y tampoco es lo que la Biblia está planteando. El pedir lo que quiera simplemente va a ser en el contexto de entender el carácter de Dios, porque estás unido a la vid y porque los frutos que estás teniendo son frutos propios de la vid. No le puedes pedir cosas que son propias del enemigo de Dios y que no van con el carácter de Jesucristo, que es la vid. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y ahí da el cierre a esta primera parte. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que el permanecer va a producir fruto, pero el fruto no es para gloria tuya. Hay tantos cristianos presuntuosos, tantos cristianos orgullosos en la vanidad de lo que supuestamente han producido. Se comparan con otros. Dicen, yo no soy como mi vecino. Yo soy honesto, yo soy trabajador, yo trato bien a mi esposa, yo soy mejor. Un momentito. No eres mejor. Sigues siendo una rama muy delgada
que si no está unido a la vid no vas a producir fruto. Los cristianos, uno de los primeros frutos que deberíamos tener es la humildad. La humildad para reconocer que no habría cambio en nuestra vida si no fuera por la acción del Espíritu Santo obrando en nosotros a través de esa unión que existe entre la vid y el pámpano, es decir, entre Dios y nosotros, entre Jesucristo y nosotros. Ahora la pregunta es ¿cómo permanezco? Esta cuestión no es mística. La gente dice permanezco yendo a la iglesia. Hay un montón de gente que yo les llamo caliente asiento, que van a la iglesia, escuchan, les sale por un oído, le entra por un oído, perdón, y le sale por el otro y no pasa absolutamente nada. Yo conozco cristianos que yo les llamo cristianos espectadores que están por años y años y años escuchando la palabra y en sus vidas siguen siendo exactamente las mismas. Gente que golpea a sus esposas, eso lo veo a menudo, porque ese es mi trabajo en terapia de pareja. Gente que golpea y que maltrata a sus esposas. Algunas esposas que hacen lo mismo, que maltratan a sus esposos, son las menos, pero también existen. Padres que son una maldición para sus hijos, por el tipo de vida que llevan, por las cosas que hacen, por la manera como maltratan a sus hijos, pero también por las cosas que hacen que dan un pésimo ejemplo a sus hijos. Personas que están el fin de semana o en algún momento en la iglesia y luego están siendo malos trabajadores. Y luego dicen, es que yo soy cristiano, por favor, mejor no lo cuentes. Porque si eres buen cristiano se va a notar. Yo he tenido estudiantes de teología preparándose para ser pastores que son ladrones de información, por ejemplo, copiando información a sus compañeros que han estudiado y ellos no. Y luego con una cara de circunstancia, pues, mostrándose como personas extraordinarias. Un momentito. Cuando nosotros somos cristianos, se tiene que notar. Y se tiene que notar porque todo pámpano que está unido a la vid va a producir fruto. Y si no se nota, y si se nota lo contrario, estás engañando y engañándote. Yo le decía hace poco a una mujer que maltrata a su esposo, ¿cómo es posible que tú puedas estar todas las semanas escuchando sermones y trates a tu esposo de la forma en que lo tratas? Con insultos, de una forma horrible, y luego, con toda tranquilidad, te presentas en la iglesia como la más santa. Y supuestamente tratas a tu esposo así porque tu esposo no es cristiano. Así que se merece todo. ¿Cómo vas a lograr que el corazón de ese hombre, que me parece que es más dócil que el tuyo, se atreva a creer en Jesucristo cuando te escucha hablar de Jesucristo, pero ves lo que tú haces? Eso es autoengaño. Y eso es engañar a otros. Hace un par de meses atrás le hablaba a un hombre que golpea a su esposa, que es líder de iglesia. ¿Cómo es posible que en tu mente pueda ser normal que tú maltrates a tu esposa y luego estés liderando a otros cristianos? ¿No te das cuenta de la esquizofrenia que supone decir ser una cosa y hacer otra? Eso no es correcto. Estudiantes que son malos estudiantes, que son flojos, que no estudian, que además roban información, que son mediocres, y luego están en la iglesia diciendo, oh, yo soy cristiano, o contándole a sus compañeros. O trabajadores que son pésimos trabajadores, que no se esfuerzan, que no hacen lo mejor de sí mismos y luego dicen que son cristianos. No, hay algo más, algo está fallando. Porque si eres cristiano vas a estar unido a la vid. Y si estás unido a la vid, va a haber frutos. Un buen cristiano es un buen estudiante. Un buen estudiante.
No necesariamente necesitas ser el mejor, pero vas a dar evidencias de que haces tu mejor esfuerzo y vas a ser recompensado de ese esfuerzo y va a ser gloria para Dios. Un buen cristiano es un buen trabajador, es una persona honrada, una persona honesta, es una persona que no roba al jefe, que no trabaja solamente cuando lo están mirando. Un buen cristiano es un buen padre, una buena madre. Se preocupa del ejemplo que da. No son gritones, no maltratan, no golpean. Son personas amorosas, cariñosas, firmes pero cariñosas y que están ocupados en sus hijos. Hace algunas semanas hablaba con un hombre que se ha divorciado. El divorcio no es pecado. Lo que es pecado es que te divorcies de tus hijos y que te apartes de ellos y que no te preocupes de ellos. Y él decía, no, porque yo me divorcié. Sí, pero no te divorciaste de tus hijos. Ellos tienen que comer. Tus hijos necesitan ser atendidos. Si ellos no vinieron por voluntad de ellos, vinieron porque tú decidiste tenerlos. Y luego estás en la iglesia con una cara de circunstancia, diciendo yo soy cristiano, y no te preocupas de tu responsabilidad como padre de alimentar a tus hijos. Algo en tu mente no está funcionando. Porque un buen cristiano es un buen padre. Un buen cristiano es un buen esposo. Un buen cristiano es una buena esposa, es una buena madre. Es un buen hijo. Hijos que olvidan a sus padres y luego están diciendo, no, yo soy cristiano. No, un momentito. Los mejores hijos son los cristianos. Los que están unidos a la vid, porque lleva mucho fruto. Los buenos hijos son responsables. Los buenos hijos son amables, especialmente con sus padres ancianos. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos a la vid, vamos a llevar fruto. Y cuando demos frutos, ¿quién va a ser glorificado? No tú. Va a ser glorificado Dios. Y la gente dirá, qué extraordinario es lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Qué extraordinario lo que Dios ha hecho con esa persona. Yo no suelo escuchar muchos sermones. Una porque no tengo tiempo y otra porque me enojo mucho con el mal uso de la escritura que hacen muchos predicadores. Y para enojarme yo prefiero estudiar la Biblia, pero sí escucho algunos. Un día estaba en mi casa y quería escuchar un sermón y escuché un sermón de una predicadora colombiana, de una pastora colombiana, y un sermón que hasta el día de hoy me produce escalofríos de pensar qué extraordinaria predicación. Y ella cuenta que fue drogadicta, fue prostituta, se prostituía para poder comprar droga. Y una vez, estando tirada en la calle, drogada, alcoholizada, se le acercó una mujer y le hace esta simple pregunta: ¿quieres ser distinta? Y ella, que anhelaba con toda su alma ser distinta, pero su adicción no se lo permitía, le dijo en medio de su borrachera y de su volada de drogada, sí. Entonces la mujer le dice, ven conmigo. La ayuda a levantarse y la acompaña a una mujer que tenía un ministerio, que tiene un ministerio, de recoger mujeres, especialmente prostitutas de la calle, llevarlas a su casa y ayudarlas a hacer la transición de la adicción a la vida limpia, a la vida nueva. Y su centro es Jesucristo. Ella conoció a Jesucristo en ese lugar. Y luego cambió 100%, porque cuando Dios cambia nuestras vidas, no hace cambios a medias. Y terminó yéndose a los Estados Unidos y se convirtió en predicadora. Y hoy día ella es pastora de una iglesia que se ocupa fundamentalmente de las lacras, de los despreciados, de los peores, es decir, de los que están abajo en la escala social, drogadictos, vagabundos, alcohólicos, actores y actrices pornográficos, etcétera, etcétera. Y ella hace un ministerio extraordinario. Puedo no estar de acuerdo con las ideas que plantea, porque cada persona tiene derecho a pensar lo que quiera, pero no puedo estar en desacuerdo con el ministerio que realiza. Pero ella cuenta que una vez regresó a Colombia
a visitar a la familia que aún tiene en Colombia. Y su familia hizo una algarabía porque ella sabe lo que ella fue y lo que ahora es. Y llegó un vecino, por toda la algarabía que había, a ver, y dice: ¿qué me dices a mí? ¿Quién eres tú? Yo sé quién eres tú. Tengo una fotografía tuya de cuando andabas semidesnuda, borracha en la calle. Y se lo dice así con un sesgo de desprecio, como suele ser la gente que no entiende nada. Y él le dice: ¿tienes esa fotografía? Sí, claro, sí, la guardo. Y ella la ve en la fotografía y le dice: ¿me la prestarías para hacerle una copia? No, llévatela, ¿para qué quiero yo eso? Así, totalmente despreciado. Y ella dice que tomó esa fotografía y luego la llevó a su casa. Dice: yo tengo un closet lleno de vestidos extraordinarios. Muchos de ellos me los ha comprado su esposo porque se casó con un muy buen hombre. Y otros me los he comprado yo. Y en la puerta hay una fotografía de cuando yo estaba tirada en la calle. Y en la puerta, antes de salir de casa, en la parte de atrás, hay una fotografía. En el baño, cuando voy a prepararme, a acicalarme, hay una fotografía. En mi auto, cuando bajo para poder verme en un espejo que hay ahí en mi auto, ahí hay una fotografía. Y cuando la gente ve esa fotografía, va a mi casa y ve en mi auto esa fotografía, me dice: pero ¿por qué tienes esa fotografía? Oh, muy simple. Es para no olvidarme quién soy, de dónde me sacó el Señor y dónde estoy ahora por su gracia, por su amor, por su bendición. Queridos, todos deberíamos tener una fotografía así. Lo que fuimos y lo que somos, con la gracia de Jesucristo y por el poder de Jesucristo, por su mérito, no por nuestro mérito, por su pasión por darnos frutos, porque Dios tiene pasión por darnos frutos, para que produzcamos frutos de excelencia. Queridos, queridas, que Dios les bendiga, que Jesucristo esté en sus vidas. Si aún no te has unido a la vid, todavía hay tiempo. Si no estás dando los frutos que corresponden, es porque no estás unido a la vid, pero aún hay tiempo. Porque si me estás escuchando, aún hay tiempo. Únete a la vid, no te vas a arrepentir. Permanece en el Señor, no te vas a arrepentir. Y no se trata de a qué iglesia asistas, se trata de permanecer en Jesucristo, no importa dónde vayas. Porque lo importante es que permanezcas en Jesús. Que el pámpano que eres tú permanezca unido a la vid. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe. Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides suscribirte para que cuando hagamos otro video pueda llegarte. Compártelo con otra persona porque de alguna manera estarás compartiendo bendición. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez. Un gusto de haber estado con ustedes.